Hola, Dios te bendiga. Hola, bienvenidos. Bienvenidos a Tiempos de Recarga. Nos Así es. da mucho gusto que hoy puedan acompañarnos. Hoy pues estaremos tocando un tema muy importante y a la vez común, pero en el que queremos aclarar muchos detalles que el Señor quiere compartir contigo. Que Dios Así quiere es. compartir contigo porque hay que tener cierta claridad cuando hay que tener que hacer algo. Cuando tenemos que obedecer, siempre Dios busca que lo hagamos con un entendimiento. Exacto. No es solamente de venir y sí, Señor, lo hago sin saber lo que estamos haciendo. Yo creo que es muy importante esa característica o esa cualidad en nosotros, y es parte de lo que vamos a ver en esta mañana. Así pues, Así es. vamos a darle gracias al Señor y que este tiempo sea dedicado para que recibamos y que nosotros le demos la gloria por lo que nos enseña. Exacto. Y también pues acompáñanos y ayúdanos a compartir este video. Así es. Para que muchas personas se edifiquen y que tú también seas edificado en este día. Exacto. Así pues, oremos. Padre, gracias por la oportunidad tan grande que hoy nos das. Estamos acá delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú poniendo de tu palabra en nuestra vida y que nos ayudes a poder llevar a cabo este tiempo de recarga. Señor, este es un programa que hemos dedicado para que toda aquella persona que se conecte pueda recibir ese discipulado, esa enseñanza, y que pueda realmente ser transmitida la palabra que tú pones en nosotros. Que el rema que has puesto en nuestra vida se dé tal y como tú lo quieres, Señor. Y que tú seas exaltado sobre todo esto. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este día tan maravilloso que nos das. Gracias y bendecimos a cada uno de los que se conectan, gracias a cada uno de los que reciben, y que seas tú guardándoles y cuidándoles, Señor amado, en este sábado extraordinario que tú nos regalas. Padre, la gloria y la honra sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, así pues vamos a darle inicio a este tema. Vamos a ponerle como nombre, no le voy a poner limosna porque vamos a tocar el tema de la limosna, pero le voy a poner ni a derecha ni a izquierda, así lo voy a poner. Excelente. Ni a derecha ni a izquierda, muy bien. Ahora verás por qué ni a derecha ni a izquierda. Así es. Muy bien. En Mateo, en el capítulo 6, verso 3 y verso 4, vamos a encontrar palabras de Jesús directamente de él hablando sobre algo referente a la limosna. Y él, en el versículo 3 dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y el verso 4, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Sé que es un verso bastante conocido. Sé que se ha trasladado casi que de generación en generación, ¿verdad? Como las recetas. Como las recetas, ¿verdad? Que ya muchos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Exacto. Y no está mal que lo sepamos de memoria, pero vayamos a ver más allá de lo que quiere decir a simple vista el verso, porque dice que cuando nosotros estemos en la posición de dar limosna, dice que no sepa nuestra izquierda lo que hace nuestra derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que, en otras palabras, que no chismoseamos. Es lo que está tratando de decir. Exacto. ¿Verdad? Que sea un secreto lo que nosotros entregamos a la persona a quien le estamos dando una limosna. Ahora, ¿qué es una limosna? Limosna podría traducirse como algo pequeño. Exacto. Dar algo pequeño. En nuestra perspectiva de nosotros que lo estamos dando, puede llegar a ser pequeño, porque nosotros somos los que estamos manejando la limosna, ¿verdad? Exacto. Porque de nosotros sale. Pero cuando lo recibe la persona, cuando una persona recibe la limosna, yo puedo asegurarles que no lo ven como una limosna. Exacto. No. Lo ven algo grande. grande, Exacto. ¿verdad? Como que fuera algo bastante valioso.
Eso es impresionante. Y por esa razón, y uno de los detalles de esto es de que, no recuerdo el verso, pero si lo recuerdo se lo digo, ¿verdad? ¿Cuál es la cita? Pero sí recuerdo lo que menciona la palabra de que la limosna le pertenece a los pobres. Exacto. De ellos es los pobres. De ellos es la limosna. Entonces, tomando esos puntos de referencia y lo que acabamos de ver acá, eso quiere decir que nosotros el tema de la limosna la vamos a estar viendo casi que toda nuestra vida. Así es. ¿Verdad? Sí. Casi que todo el tiempo vamos a tener que estar acudiendo a ello, o sea, que se va a hacer parte de nuestra vida. Exacto. Porque siempre, como Jesús le decía a sus discípulos, los pobres siempre los tendrán con ustedes. Exacto. ¿Verdad? Hasta la fecha de hoy sigue eso. Sí, eso es para siempre. Eso es para siempre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, pongámoslo de esta manera, qué es lo que nosotros estamos haciendo con esa limosna que tenemos que entregar? Primer pregunta, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con esa limosna que nosotros debemos de entregar? Porque es algo que ya va incluido en nuestros genes como hijos de Dios. Exacto. ¿Verdad? Porque desde el momento que nosotros dijimos, yo acepto a Cristo en mi vida, ¿verdad? Y que Él me resucite a mí y me perdone mis pecados y todo, desde ahí yo estoy tomando todo lo que Jesús practicaba. Y Jesús practicaba la limosna. Sí, y creo que, algo a resaltar importante es de que la limosna es, como bien decías, algo pequeño para nosotros, ¿verdad? Lo remarco un poquito porque a veces se saca de contexto el que tú des limosna a que tú des todo, ¿verdad? Exacto. No es darlo todo, por eso bien dice limosna. Limosna es algo pequeño y claro, va a variar la limosna entre mi persona, entre tu persona y entre un millonario, ¿verdad? Porque para el millonario la limosna pueden ser 100,000 quetzales. Sí. Pero para mí la limosna va a ser algo minucioso. Para ti también. Entonces hago ¿verdad? énfasis porque muchas veces caemos en el tema de señalar a las personas, así como los discípulos de Jesús señalaban a los que estaban dando ofrendas, ¿verdad? Que vienen y señalan a la viuda diciendo, ay, la viuda dio menos. Y Jesús dice, no, un momento. Quien dio más aquí fue la viuda, porque la viuda dio todo. Ahora los ricos daban de lo que les sobraba. Entonces, hago este énfasis porque muchas veces juzgamos la limosna por el ojo humano. Sí. ¿Verdad? Vemos a un millonario y decimos, wow, dio bastante. Hacemos las de los discípulos y no es así, ¿verdad? O sea, no dio bastante, dio lo que le sobró. Mientras que hay personas que de bajos recursos que tal vez no tienen dinero, solo cargan, digamos, 10 quetzales y dan los 10 quetzales. Hacen lo de esta viuda, dan todo lo que tienen. Entonces, hago este énfasis para no enumerar de que la limosna es determinada denominación, determinada cantidad. No lo es así. Recordemos que la limosna es dar algo y no es que la limosna lo vaya a cubrir todo, sino que lo que la limosna hace es cubrir una cierta necesidad. Momentánea, ¿verdad? Algo en el instante. Por ejemplo, si es de dar comida, pues esto lo esté cubriendo un tiempo de comida. Sí. Si es ropa, posiblemente tal vez solo estoy dando una playera, no estoy dando la mudada completa. O sea, estamos aclarando lo que es limosna, ¿verdad? Exacto. Ahora, es prácticamente lo que uno considera que la persona necesita, ¿verdad? Ahora, la limosna, en su palabra real, ¿verdad? A sus raíces, nos lleva a lo que es misericordia. Exacto. La palabra limosna nos lleva a lo que es misericordia, porque ese es su significado genuino. Prácticamente traduciéndolo, ¿verdad? Cuando Jesús viene y nos dice aquí en el texto, dice, más cuando tú des,
de limosna, es como decir, cuando tú hagas misericordia, ¿verdad? Exacto. Dice, no sepa tu izquierda, o sea, que tu izquierda y tu derecha no sepan la misericordia que estás haciendo. Exacto. ¿Verdad? Y recordemos que Jesús era lo que Dios mismo es el que demandaba del pueblo entero, decía, misericordia quiero, y no sacrificio. ¿Verdad? Entonces, esa es la verdad profunda de la limosna, es hacer misericordia. Exacto. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros debemos, y por eso mencionaba acerca de que tiene que ser parte de nuestra vida, ¿verdad? Todos los días tenemos que estar practicándolo. O sea que si lo llevamos a un punto de vista muy minucioso, todos los días estamos dando limosna, o debemos dar limosna, todos los días debemos hacer misericordia. Porque eso es por decir así, el mayor agrado para nuestro Padre Celestial. Exacto. ¿Verdad? Hacer misericordia. Acá hay algo importante, porque tú dirás, si hay alguien por ahí viéndonos, espero que no, que no tenga ni siquiera un centavo, ¿verdad? Dirás tú, pero ¿y yo qué hago si no tengo ni un centavo para dar limosna? Y máximo que usted me está diciendo todos los días. Recuerda que acá siempre hablamos en dos términos. Hablamos en término espiritual, en término material. En término material, pues, es de dar, ¿verdad? Pero en término espiritual también podemos dar. ¿Y qué podemos dar en término espiritual? Una palabra amable, una palabra de amor, una palabra de aliento, una palabra que edifique a aquel que está allá afuera, a aquel que tú digas, no necesariamente, acá también caemos en otro rango, ¿verdad? No necesariamente un pobre de economía. Exacto. Un pobre que no tiene esos modales, ese amor, ese respeto. En otras palabras, un pobre injusto. Porque la Biblia habla de la parábola del juez injusto. ¿Y qué decía de la parábola del juez injusto? El juez injusto decía, no temo a Dios ni tengo respeto a hombre. O sea, alguien injusto, es alguien pobre, es alguien miserable, es alguien que no, como dicen, lo único que tiene es dinero, pero no tiene valores, no tiene ese respeto. Entonces, ¿qué necesita ese pobre? Una limosna. Misericordia. ¿Y cómo yo le voy a tener misericordia? Dándole amor, dándole aprecio, dándole un hola, ¿qué tal? Tratándolo bien. Decía otro pastor, trata bien a las personas porque si ni su familiar lo quiere decir. Exactamente. Al menos tú quiérelo, ¿verdad? O sea, es algo interesante, ¿verdad? Se podría decir que es un acto de amor. Es un acto de amor. Que debemos de tener. O sea, que va más allá del dinero, va más allá de los objetos. Yo creo que algo que va de mayor valor sobre el valor de las cosas materiales es con la intención con que nosotros lo estamos haciendo. Exacto. Lo estamos dando. Y yo podría decir desde aquí que incluso hasta en nuestra familia debemos practicarlo. En nuestro propio hogar. Exacto. ¿Verdad? Ese es ese acto de amor, ¿verdad? Porque yo creo que algo, si lo ponemos así de los padres a los hijos, recordándonos, ¿verdad? Nosotros siendo hijos, nuestros padres a veces nos daban ciertos detalles, ¿verdad? Quizás a su gusto tal vez, pero era un gesto de amor que nos daban. Exacto. ¿Verdad? En la que tal vez no lo merecíamos, porque quizás habíamos sido mal portados, rebeldes, o más de alguna travesura hicimos. Pero nos daban algo porque tenían como valor principal el amarnos. Exacto. Quizás algunos, pues lamentablemente no tuvieron esa oportunidad, ¿verdad? De parte de sus padres, en vez de recibir algo así, pues recibieron quizás una ofensa, ¿verdad? O un daño físico incluso, ¿verdad? Eso definitivamente es aparte, ¿verdad? No, eso no va en la enseñanza que Dios nos da, ¿verdad? Esa parte. Sí, lo que acabas de decir es importante, porque a veces, o mejor dicho, muchas veces asociamos, ¿verdad? Como mi padre me trató, así me trata Dios. Exacto.
Y no no. es así. Jamás va a ser así. Dios es un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de misericordia. Y muchas veces asociamos, como bien acabas de mencionar, ese trato que nuestros padres tuvieron indiferente, groseros, que en vez de amor nos pegaban. Entonces asociamos ese amor con papá Dios, ¿verdad? Decimos, sí, así como fue mi papá físicamente, es mi papá Dios, y no. Papá Dios es misericordioso, es amoroso, es compasivo. Exacto. Que se duele del castigo. Él sí se duele del castigo. Sí, exacto. No como las mamás, me duele más a mí. Sí, yo a Dios sí le creo que se duele del castigo. Exactamente. Ahora, notemos algo muy importante aquí. Cuando nosotros vamos a dar limosna, recordémonos lo siguiente, porque nosotros somos tripartitos, como lo dice la palabra, y Él nos lleva a darnos ese entendimiento de que somos tripartitos, o sea, cuerpo, alma y espíritu, porque en esas tres áreas tenemos que estar funcionando. Entonces, sí. Cuando yo doy limosna, no estoy, por eso decía de que no solo es un objeto, sino lo que está dentro de mí. Exacto. ¿Verdad? Son varias áreas las que se están moviendo ahí. Sí. La física, lo que es el cuerpo, ¿verdad? Es el amor, ¿verdad? Que es lo que surge de mi alma, ¿verdad? Pero también está la parte de mi espíritu, porque ¿qué estoy trasladando o qué estoy compartiendo yo de mi espíritu? Yo creo que cuando nosotros damos limosna, estamos hablando de personas que creen que ya están dentro del redil, digamos, ¿verdad? Que ya son parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, no solamente doy un objeto o dinero, sino que doy el amor que Dios ha puesto en mí, sino que también expreso lo espiritual, que es orar por alguien, ¿verdad? Por esa misma persona que le estoy dando todas las cosas, ¿verdad? Yo creo que ahí se convertiría en una limosna completa. Exacto. Si voy a hacer misericordia, bueno, lo voy a hacer en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, no solamente en uno. Sí, no es solo ir a regalar. No solamente es dar el objeto y se acabó todo, y ahí, porque ahí es donde caeríamos en la parte que Jesús dice, ¿verdad? De que no sepa la izquierda lo que es la derecha. Exacto. Caemos en eso porque vamos y damos limosna, pero solo lo hacemos en una área. Exacto. Y no en las demás, porque si realmente nosotros lo hiciéramos en esa unidad con nuestro cuerpo, alma y espíritu, nosotros estaríamos en una integridad de no divulgar lo que hicimos. Exacto. Porque a quien le interesa realmente eso es a Dios. Por eso de que al final del verso dice que Él es el que lo va a recompensar en público. Exacto. Entonces, al que nosotros nos debería interesar que lo sepa es Él nada más. Así es. Porque si lo sabe la izquierda se lo va a contar a la derecha, ¿verdad? Sin que nosotros lo hagamos. Y tú dirás, es que mi brazo no habla, mi otro brazo tampoco habla. No es tu izquierda de manos, sino que es los que te rodean. Exacto. La palabra bien dice que nosotros somos cartas abiertas. Así es. Pero esa es una naturaleza que viene en el ser humano. Pero yo puedo decirles que no porque la palabra estipule de que somos cartas abiertas, así como que no puedo evitar, soy carta abierta. Me quedo abierto. No. Por eso es que Jesús venía y decía, incluso, aquí lo dice, ¿verdad? Que tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. O sea, en secreto te va a tomar lo que hiciste en secreto. Exacto. ¿Verdad? Lo decía también con el tema de la oración, ¿verdad? Sí. Entra a tu cuarto, cierra la puerta y en secreto, ¿verdad? Ora a tu Padre y Él en secreto, en público te va a recompensar lo que hiciste en secreto. Entonces, exacto. Prácticamente aquí está llevándonos a que nosotros no toquemos trompeta, como le decía, daba el ejemplo Jesús en unos versos anteriores a lo que hemos leído, que se lo decía a los fariseos, que a ellos les gustaba anunciar lo que hacían hacia las personas. Les gustaba hacer como el 15 de septiembre acá en Guatemala. Batonistas. Pero no lo hacían por amor. No lo hacían porque querían
ver crecer a las personas. Exacto. O tener un cambio, lo hacían solo por sí mismos. Entonces ahí no estaban de acuerdo a su cuerpo, alma y espíritu, no estaban en un solo sentir, no venía de parte de Dios lo que hacían. Aunque a la vista del hombre podría verse bien, pero su recompensa ya estaba dada desde ese momento. Exacto. ¿Verdad? Que eran los halagos y los aplausos que les podían dar, ¿verdad? Pero nunca va a suplir nada a la recompensa que Dios puede dar. Así es. Porque lo que Dios da es perfecto y nunca va a añadir tristeza. Exacto. ¿Verdad? Y eso es lo que deberíamos nosotros buscar a través de lo que damos. Por ejemplo, si hablamos ahora del Evangelio, o sea, nosotros como iglesia, pues en teoría cuando vamos a evangelizar y hablamos a una persona sobre Cristo, lo que estamos haciendo es dar una limosna. Sí. Y haciendo misericordia. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros venimos y le hablamos a alguien, no le hablamos de todo lo que nosotros sabemos, solo le hablamos un poco. Tal vez unos 5 minutos. Exacto. Imagínate cuánto tiempo llevas tú escuchando palabra de Dios. Creo que desde que eres niño, y si hasta hoy estás escuchando palabra de Dios, pues te invitamos a que sigas escuchando su palabra, porque la palabra de Él es la que te limpia, la que te santifica, es la que te sana, y por eso pues uno vive feliz, con gozo, porque uno está escuchando palabra de Dios. Y como bien dices, ¿verdad? Lo que uno le da a las personas es pequeño. Y una píldora. Por eso de que venía Jesús con los ejemplos diciendo, la fe es como el grano de mostaza, decía. Exacto. O sea, que lo que uno le infunde a las personas es algo tan chiquito como una limosna, suficiente para que para que es de las que crecen y es la mayor de las hortalizas, dice la palabra, sobre la semilla de mostaza. ¿Verdad? Y lo mismo sucede con la limosna. Nosotros humanamente no podemos imaginar el impacto que va a tener en las personas que lo reciben. Así es. Tú puedes decir, no prediqué mucho, prediqué poquito, pero como no eres tú, no soy yo, dice la Biblia que el crecimiento lo da Dios. Él es el que hace crecer la semilla que uno da. Exacto. Y uno puede, aquí donde debemos tener el control de las 3 áreas que menciono, de lo tripartito, ¿verdad? Porque humanamente uno dice, incluso uno puede llegar así como que a decepcionarse, desinflarse, porque yo quise haber dado algo mayor, pero no pude. Es que no es que nosotros tengamos que dar algo perfecto, ya es perfecto desde que lo pequeño. Exacto. Porque la palabra nos enseña de que en la sencillez hay grandeza. Así es. ¿Verdad? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El punto clave es lo que nosotros llevamos dentro. Si lo que dimos, lo dimos porque Cristo y el Espíritu Santo están en nosotros, eso nos lleva a que lo que entregamos es algo perfecto. Así es. Es necesario mantenernos en fe. Si tú eres un pastor, eres un líder, aún si eres un padre, una madre de familia, debes mantener la fe en que lo que estás sembrando en tu hijo tiene un impacto. Exacto. Yo recuerdo que en nuestros tiempos había muchas palabras de muchos padres que salían y le decían al hijo o a la hija palabras fuertes, que no eran inteligentes, que no eran personas sobresalientes, todo lo contrario, ¿verdad? Exacto. Y muchas personas crecieron con eso, ¿verdad? Y fue algo, solo una palabra. No fue que les dieran un sermón, una palabra. ¿Verdad? Así es. Entonces, veamos la importancia que tiene una limosna, el poder que tiene. Exacto. ¿Verdad? Y yo puedo comprenderlo desde ahorita que lo estamos viendo, de que no subestimemos, ¿verdad? Cuando Dios viene y nos pone el sentir de ayudar al necesitado. Exacto. No solo porque
cuando dirían vamos a quedar bien con él, sino que también porque vamos a nosotros a recibir recompensa, lo está diciendo. O sea, no solo le estamos agradando a Dios, sino vamos a tener algo extra. Eso yo creo que es de aprovecharlo, ¿verdad? Así Pero es. sepamos también el tiempo en el que Él está pidiendo que lo hagamos. Porque yo no puedo venir y, ay, como ya sé que tengo recompensa, lo voy a empezar a hacer y hacer y hacer y hacer. No, Él es el que pone el querer como el hacer, dice la palabra. Así es. ¿Verdad? Y eso tenemos que estar nosotros atentos cuando Él lo pone. Exacto. Sí, porque hoy en día ocurre mucho que hay personas que siembran, pero también hemos entendido de que tú no vas a ir a sembrar a un lugar donde está lleno de basura. O de piedras. O de piedras. Tú siembras en una tierra negra, una tierra fértil. Entonces, también tienes que tener cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces se cae en que hay personas que llegan a la frustración, ¿verdad? Y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué yo he dado y he dado? Y claro, desde ahí empieza mal la situación porque están con un corazón no correcto. Porque cuando tú siembras, tú vas con un corazón correcto. La Biblia lo dice, que la semilla debe morir. Porque si la semilla no muere, entonces no funciona. Aunque la tierra sea buena. Así es. ¿Verdad? Hay que tener cuidado porque la clave está en cuando Dios pone el tiempo, porque si no uno no lo está siendo dirigido por el Espíritu. Exacto. ¿Verdad? Si no está siendo dirigido uno por la propia humanidad, o como dice la palabra, por nuestra propia opinión. Exacto. Nuestra propia prudencia, ¿verdad? O sea, nos queremos pasar de listos, en otras palabras, ¿verdad? Queremos abusar de algo y no es así. Bien. Quiero pasar a otra cosa para ir culminando y perdón por el ruido que se escucha, ¿verdad? Yo sé que es bastante fuerte, están trabajando por ahí, perdón. Pero por eso espero que no se esté distorsionando, ¿verdad? Lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero vamos a continuar. En Jonás, vamos a ir a Jonás, capítulo 4, verso 11. Aquí encontramos una característica bastante especial que va enlazada con lo que es la limosna y tiene algunas similitudes. Vamos a ver. En el capítulo 4 de Jonás, verso 11 dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vean aquí a Dios preguntándole a Jonás. Le estaba haciendo una pregunta a Jonás, porque le está diciendo, en pocas palabras, diciendo, y no voy a hacer yo misericordia. Exacto. ¿Verdad? Cuando dice piedad, está hablando de misericordia. Así es. No voy a hacer yo misericordia de este pueblo de Nínive, que hay más de 120,000 personas, ¿verdad? Pero les dice, lo interesante, dice que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel pueblo, aquella persona que recibe una limosna, se le entrega y le pertenece esa misericordia porque no sabe distinguir, no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Exacto. ¿Verdad? Porque la persona al necesitado, al que uno está llegando, anda en esa condición porque no sabe discernir. Exacto. ¿Verdad? Así es. Entonces, prácticamente vemos aquí que Dios practicó, estamos hablando del antiguo pacto. Exacto. Vino y practicó la limosna. Sí, exacto. Como un pueblo de más de 120,000 personas. O sea que él le dio limosna a más de 120,000 personas en un ratito, con una palabra que mandó a través del profeta Jonás. Increíble, porque miren, por eso les mencionaba el poder que tiene la limosna, porque el mensaje como limosna, como de misericordia que llevó Jonás al pueblo de Nínive, hizo que el pueblo no fuera destruido. Exacto. ¿Verdad? Algo muy interesante aquí, cuando Jonás viene y les va a decir lo que Dios estaba hablando, ellos
de ellos surgió el empezar, hay que ayunar, hasta los animales van a ayunar. Exacto. ¿Verdad? Porque es algo que el profeta Jonás no se los dijo. Les dijo, miren, tienen que ayunar porque si no van a ser destruidos. No, ellos se arrepintieron. Exacto. Entonces, eso es lo que ocurre cuando las personas que reciben limosna se dan cuenta. Ahí se les abre el discernimiento y entienden. Exacto. ¿Verdad? Pero qué importante cuando vamos de parte de Dios. Es que eso es lo que estábamos viendo hace un momento. Cuando vamos por nuestra cuenta, uno dice, yo pensaba que la gente se iba a convertir, que iba a aceptar a Cristo, que esto y lo otro. Pero ¿por qué no sucede? Porque yo no estoy yendo como Dios quiere, sino que lo estoy haciendo a mi manera. Y es cuando Él diga, estamos cayendo en el papel de Jonás, solo que al contrario. Porque como Jonás no quería ir, y nosotros sí queremos ir, pero no esperamos, nos adelantamos al tiempo que Dios ya tiene estipulado. Porque ¿quién es el que prepara los corazones a quien nosotros le hablemos? Es el Espíritu Santo. Y uno va con alguien del cual el Espíritu Santo no ha tratado con él, entonces ¿cómo va a recibir la palabra que uno lleve? En lo que estás hablando me surge una pregunta. Ajá. Y la pregunta es, sí tienes ese poder en lo que estás hablando, pero también está la parte en 1 Samuel 3, del 11 en adelante, cuando Dios le habla a Samuel. Sí. Y Samuel no le quiere decir la palabra a Elí, porque la palabra que Samuel le va a soltar a Elí es muy fuerte. Sí. Pero aún Samuel hablándole, Elí no se arrepintió. O sea, era Dios hablando, era Dios diciendo que Elí se arrepintiera y sus hijos, pero Elí, la respuesta fue, que Dios haga lo que se le dé la gana, ¿no? O sea, qué feo contestó Elí. Sí, feo. Ahora, siendo Dios, el mismo Dios de Jonás. Tenemos que tener en claro lo siguiente. Elí era un sacerdote. Era un sacerdote. Era alguien que conocía y practicaba todo lo que Dios ya le había enseñado. Exacto. Entonces, puede ser que a las personas que nosotros vayamos encontremos dos tipos. A unas personas que son inconversas. Exacto. Y otras personas que son impías. Hoy sí me cayó acá. Porque la Biblia lo dice. Ahí en el libro de 1 Samuel dice que sus hijos eran impíos. Por eso te digo, ahí sí me cayó acá. Porque cuando nosotros venimos, porque en teoría nosotros, hablando como iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, somos enviados a quienes, a los que no conocen a Cristo. Exacto. Pero entonces podríamos decir, ¿pero qué hace una persona que ya creyó en Cristo entre los inconversos? O sea, de que en este caso que Dios mandó a Samuel a hablarle a Elí, es porque sus hijos eran impíos, pero también Elí contaba como impío. Sí, contaba como impío. ¿Por qué? Estoy seguro de que Dios, en lo que estás hablando de Elí, Dios ya le había hablado a él. Ya le había hablado varias veces y él no quiso. Porque viene y Dios le dice a Samuel acerca de que Elí no le estorbaba a sus hijos. Eso quiere decir que Dios ya le había corregido, ya le había hablado y él no quiso hacer nada. Lo que dices es cierto, también lo leí, pero también leí la parte donde Elí estaba, o sea, preguntándole a Samuel, cuéntame qué te dijo Dios, cuéntame. O sea, porque él tenía hambre de Dios y no obedecía. O sea, es increíble, ¿verdad? Porque si yo tengo hambre de Dios, porque quiero hacer lo que Dios me está enviando a hacer, ¿verdad? Exacto. Pero en el caso de ti, es que él solo quería enterarse, solo quería saber el plan de lo que Dios quería hacer, pero una cosa es enterarme de lo que Dios va a hacer alrededor, en lo externo, pero otra cosa es de lo que va a suceder conmigo. Me queda entonces Elí estaba llevando su curiosidad
al máximo. Al máximo de que, ay, ¿qué va a hacer con el pueblo? Al máximo, esa es una desobediencia en su máxima expresión. Sí. Porque que tu hijo te pregunte, mami, ¿qué vamos a hacer? Papi, ¿qué vamos a hacer? Y no lo haga. Y dígame, sí. Y prácticamente el chisme así es. No, Dios mío. Dígame, no nos da curiosidad saber qué es lo que va a suceder. Sí. Pero cuando tiene que ver con nosotros, Ya no que no nos gusta. Porque eso fue lo que le pasó a Elí. Cuando dijo que era lo que iba a pasar con ellos, que Dios haga lo que quiere. Se molestó. En pocas palabras, se molestó por lo que iba a pasar. Increíble, ¿verdad? Porque el pueblo de Nínive sí accionó sin ser sacerdotes, sin tener fe en Dios, sin saber Biblia. Y por eso desde que menciono, está fuerte. Si Dios nos envía a personas inconversas, es porque ya trabajó con el corazón de Dios y van a recibir la palabra. Exactamente. Pero si nos topamos con personas que por decirlo así uno dice que hace una persona que le sirvió a Dios en su tiempo y esto y lo otro, un montón, que tiene conocimiento, incluso porque nos topamos a veces con unos, porque nos ha ocurrido, ¿verdad? Nos topamos con algunos que se saben la palabra. Nos dan cátedras. Nos dan cátedras de la palabra y uno dice, ¿cómo es posible esto, verdad? Pero es porque ya hay impiedad en sus corazones. Como el tema del libro. Son buenos para enseñar, ¿verdad? Sí. Son buenos para enseñar porque eso era lo que ocurría con Eli. Le enseñó bien a Samuel. Sí. Y Dios no dijo, ay, no, que no te enseñe Eli porque él es un impío. No, sencillamente ¿Hasta dónde llega la piedad de Dios? Sí. De que aunque seamos malos, aunque seamos no preparados espiritualmente, Exacto. Dios nos enseña cosas. Así es. ¿Verdad? Así que si tú eres un pastor, un líder, no porque Dios te enseña muchas cosas, estás al 100. Revisa tu vida espiritual. Igual nosotros revisemos nuestra vida espiritual. Porque si Dios nos muestra cosas es por piedad. Por piedad. No porque seamos buenos. Exactamente. Entonces, una cosa más importante acá. Dios, cuando va y les da esa limosna, esa misericordia al pueblo de Nínive, a través de Jonás, Dios no divulgó nada. Él no anduvo diciéndole a otros lugares, es que yo hice esto con aquel pueblo, incluso en la palabra casi no lo menciona. No se menciona. Se menciona. Solo se recuerda, pero como un dato de inspiración para nosotros, para aprender. Ahora, que Jonás lo haya ido a hablar, no sé, pero yo más seguro que no, porque Jonás ni siquiera quería ir. No, Jonás ni estaba de acuerdo con que Dios les dio piedad. Exacto. Para empezar por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué Jonás estaba en ese plan? Porque la misericordia solo era aparentemente solamente para el pueblo de Israel, ¿verdad? Exacto. Es así como Dios va a tener misericordia de ese pueblo que no es pueblo. Exacto. Pero como a través de Cristo somos pueblo, así es. Entonces ahora a nosotros nos pertenece la misericordia. Pero como de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Exacto. ¿Verdad? Y tenemos que ser misericordia, porque los que están allá afuera, que tienen necesidad, que son pobres, están en la misma condición en la que nosotros estuvimos en un tiempo. Así es. ¿Verdad? Y lo mismo que nosotros recibimos, ellos también necesitan. Entonces, siempre que Dios te ponga en tu corazón, darle a alguien que está pasando una necesidad, cualquier tipo de necesidad, en lo espiritual, en el alma o en el cuerpo, dalo. Si Dios te lo está poniendo, no te rehúses a hacerlo porque vas a tener recompensa. Exacto. ¿Verdad? Y yo creo que cada quien le gusta disfrutar de la recompensa que le da. Sí, definitivamente. Así pues. Máximo, si la recompensa viene de Dios, es buena. Sí, y luego pues ya para ir finalizando, quiero dejarte a ti que estás escuchándonos que no seas egoísta con la salvación. Habla de esta salvación, este regalo que Dios nos ha dado. ¿Por qué?
porque como bien has dicho, lo hemos recibido de gracia. Éramos nosotros ese pueblo de Nínive, éramos nosotros. Y entonces, si de gracia recibimos, debemos darlo de gracia, no ser egoístas. Y tú dirás, yo no soy egoísta. Cuando tú no quieres hablar de Dios, cuando tú no bendices a alguien, estás siendo egoísta. Porque la Biblia dice que Él nos ha llamado a ser de bendición. Fue la promesa que le dio a Abraham. Le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y serás. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Ahora dime tú que estás ahí, el hecho que te llamen cristiano, el hecho que te llamen evangélico, el hecho que te llamen como te llamen, porque tal vez profesas otra religión, como te llamen, es una bendición que tú estés escuchando a Dios, estés viendo a Dios. Entonces tú tienes que compartir las buenas nuevas de salvación. Así es. Tienes que mirar a tus semejantes con misericordia para que ellos sean salvos como tú un día fuiste salvo. Exacto. ¿Verdad? Porque si no compartes las buenas nuevas de salvación, estás siendo egoísta. No estás haciendo misericordia, no solo estás haciendo misericordia. Haciendo sacrificio. Exacto. Y dice, ya no más sacrificio, y misericordia Dios, quiero. Exacto, y Dios dice, ya sacrificios ya no. Si sacrificio ya lo di. Jesús fue el único sacrificio. Ese fue el último. Perfecto. El último sacrificio aceptado, porque otro como ese jamás va a haber, por eso de que ya no hay más, ¿no? Exacto, así que, ¿qué te parece si hoy empiezas a hacer misericordia? Y tú dirás, ¿pero con quién? Me da vergüenza, no puedo. Empieza con tu familia, empieza con tu mamá, con tus hermanos, con tus primos, depende de qué edad tengas, nietos, ¿verdad? Lo que tengas, sobrinos, háblales de la misericordia, porque estoy segura, 100% segura, que tú no quieres que ellos vayan a sufrir. Okay. Porque existen dos lugares y nadie está, ¿verdad?, lejos de esos dos lugares. Estamos cerca del cielo como cerca del infierno. Y ahí entra lo del Lázaro y el rico. Exacto. ¿Verdad? El Lázaro, el rico, ¿qué tenía que hacer con Lázaro? Misericordia. Misericordia, exacto. ¿Verdad? Darle limosna. Dar limosnas. Y por eso cuando estaban ya los dos en el Seol, le dicen, en tu vida tuviste lujos, tuviste de todo, o sea, tuviste la oportunidad de hacer misericordia y no lo hiciste. Y acá acabas de tocar algo importante, porque creo que todos creemos en el cielo, en el infierno, y mira, en estas fechas que estamos ya cerca del 31 de octubre, muchos empiezan a creer en todas esas cosas, ¿verdad? Incluso hasta en los supermercados adornan y hacen supuestamente cosas de espanto, ¿verdad? Entonces imagínate, se cree en todo eso, pero no crees en el infierno, no crees en el cielo. O sea, es necesario que le creamos a Dios. Exacto. Que le hablemos a la gente de que todo lo que está pasando en el mundo no es una casualidad. Que Dios existe, pero también existe algo malo si no obedecemos a Dios. Exacto. ¿Verdad? El pueblo de Nínive iba a sufrir. Sí. ¿Verdad? Pero se arrepintió y obedeció. ¿Verdad? Y como dirían, se portaron bien. Hicieron sus tareas, se comieron las verduras. Exacto, como los niños, ¿verdad? Como los niños bien portados. En pocas palabras, tuvieron temor de Dios. Exacto. Y por lo cual llegó la sabiduría. Así es, así que Dios está contigo, piensa en lo bueno que Dios es, piensa en su divinidad. La Biblia dice que en lo bueno, en lo justo, en lo puro, en esto pensar. Y lo justo es que tú le hables a la gente de que hay una salvación gratuita para ellos. Hay una salvación que no es de penitencias, que no es de sacrificios, como mencionabas. Solo menciónales la salvación. Así es. Porque muchas veces les tenemos miedo a las personas y decimos, no, es que ella profesa tal religión, ¿verdad? Él profesa otra religión. Pero entonces, ¿a quién le vas a ir a evangelizar? Pregunto. ¿A otro cristiano?
Le tienes que evangelizar a las personas que están en un lugar donde tú dices, bueno, mi familia profesa tal religión, pero se fuma el puro, le reza a fulana de tal, le reza a la Santa Muerte. O sea, entonces a ella hay que predicarle. A él hay que predicarle de la palabra. Entonces, o que se cubren con agüitas de no sé qué espíritus. Es necesario que a él y a ella le hables, porque a veces ese es el miedo, que porque ellos practican cosas no les hablamos. Pero si a ellos nos mandó Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que Jesús vino por lo que se había perdido. No le tienes que predicar o enseñar o hablar a aquellas personas que están como lobos rapaces. No son para ellos que nos enviaron, ¿verdad? No, los que están vestidos de ovejas. De ovejas, ¿verdad? Pero sí, por dentro son lobos rapaces. Esos no, porque esos son los impíos. Exacto, son impíos. Cuando Dios quiera tratar con ellos, pues bueno. Lo va a hacer. Lo va a hacer, pero exacto, eso es aparte. Sí, porque hoy en día se cae en eso, ¿verdad? Que se le habla mucho a los que ya están dentro de la iglesia. Y no es a ellos. Para eso está el pastor asignado. Exacto, para que les predique. No es a ellos, porque lamentablemente hoy en día nos atacamos entre cristianos, ¿verdad? Se atacan para allá, se atacan para acá, y no, Dios no nos llamó a atacar cristianos, no nos llamó a señalar cristianos, Dios nos llamó a predicar las virtudes de aquellos que no están en su luz. Exacto. A eso nos llamó Dios, a hablar la verdad de Cristo. Aquellos que nunca le han conocido, prácticamente. Exacto. Así que, ¿qué entiendes tú por virtud? Lo bueno de Jesús. Hay que hablar lo bueno que es Jesús. Exacto. Para aquellos que están pasando mal. Así que estamos ya finalizando. Así es. Así pues, muchas gracias por el tiempo que has tenido con nosotros. Y esperamos que esta palabra te edifique y bendiga también tu vida espiritual. Esperamos que haber sido lo más claro posible, ¿verdad? Y si tienes alguna duda, déjanos tu comentario, tu pregunta, tu duda, ¿verdad? Que con todo gusto lo vamos a responder, ¿verdad? Así que pues, gracias, Dios te bendiga, que pases un excelente fin de semana, ¿verdad? Y que si Dios no lo logra permitir, ¿verdad? Volveremos nuevamente a compartir tiempos de recarga el próximo sábado, ¿verdad? A las 8 de la mañana, o a veces en ocasiones va a cambiar el horario, ¿verdad? Pero normalmente es a las 8 de la mañana, ¿verdad? Si no puedes vernos en vivo, pues va a quedar ahí pues la grabación, ¿verdad? O igual si te cuesta un poco en Facebook, porque a veces pasa que la señal está inestable, también nos puedes seguir en el canal de YouTube. Sí, lo estaré poniendo, ¿verdad?, en los comentarios de esta misma transmisión. Exacto. Para que puedas ahí verlo sin interrupciones. ¿Verdad? Sí, así que esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Deseamos con todo nuestro corazón que Dios te haya hablado. Así es. Y pues comparte el video. Así pues, Dios te bendiga y hasta la próxima. Así es. Bendiciones. Bendiciones. Feliz mañana.